Hoy le he puesto este tema: convocados por Jesucristo. Convocados por Jesucristo. Amén. Y bueno, le he puesto así, basado a este pasaje, cuando David como rey convocó que se acercaran los guerreros, los profetas y sacerdotes delante de su presencia. Él los quería mirar, él quería darles asignación. Y me llama la atención porque esto que David hace David es un tipo o es una figura de Cristo. Por eso nosotros también somos convocados por el Señor. ¿Cuántos han sido convocados por el Señor? Amén. Qué hermoso cuando tú recibes una palabra de un llamamiento santo. Es Dios el que te está llamando. Es el Señor el que te dice: entra a mi presencia, porque yo tengo algo contigo. Yo quiero darte un mensaje. Yo quiero darte una palabra. Yo quiero darte una asignación. Una asignación es una encomienda. Amén. Y qué hermoso ser de los privilegiados. Porque muchos sacerdotes había, muchos profetas y muchos guerreros. Y sin embargo el Señor dice que David mandó llamar a estos varones para que entraran, dice, a su presencia. Ellos tuvieron la dicha de entrar a donde estaba la cámara del rey. Y el rey estaba a punto de partir, pero él quería dejarles asignaciones. Amén. Entonces David es una figura, es un tipo de Cristo. Cuando hablamos de David, David significa en sí en hebreo amado. Y el mismo Dios del cielo menciona a David. Cuando se abren los cielos, dice que viene una voz desde los cielos que dice: este es mi hijo, en hebreo David. Por eso era conocido el Señor como el hijo de David, porque era el hijo amado del Padre. Aleluya. Entonces a David Dios lo escogió para reinar. David no fue escogido por los hombres. David fue escogido por Dios. Y conocemos que una de las cosas que Dios menciona acerca del mismo David, qué hermoso es cuando no solamente alguien testifica de lo que mira que Dios te ha puesto, lo que Dios te ha dado, lo que tú tienes de Dios, sino que el mismo Dios testifica de ti. El Espíritu Santo sabe que a los hijos de Dios les testifica el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo nos testifica que somos hijos de Dios. Y del mejor título que podemos alcanzar es el ser llamados hijos. Pero sin embargo, David tenía no solamente como rey, al cual fue puesto por Dios, como rey, él gobernaba, él reinaba, sino que tenía oficio. Y entre su oficio que David tenía, él era en sí un hombre de guerra. Él era un guerrero. David testifica y dice: a mí Dios me adiestró. Dios me adiestró para la batalla. Dios me preparó, adiestró mis dedos para la guerra. Aleluya. O sea, qué hermoso, porque aquel que te asigna algo o aquel que te menciona para algo, te prepara también para ello. Aleluya. La señal de que fue Dios quien te puso en un trabajo, en un servicio para Dios, es que Él te prepara, es que Él te capacita, Él te equipa, Él te adiestra para tal asignación. Nunca Dios te va a asignar algo que tú no puedas ejercer o realizar, porque Él te garantiza que para cuando Él te llama o para cuando Él te envía, es porque ya el Señor plantó en ti algo poderoso,
algo que quizá tú mismo ignoras, pero si tú confías que el que te llamó, te capacitó, te adiestró, te equipó, y no te va a mandar para que seas avergonzado, sino te va a mandar para que testifique que tú fuiste llamado por Dios, y que el Dios que te llamó es el Dios que va contigo, es el Dios que va a hablar por tu boca, es el Dios que va a pelear en tus batallas, el que lo va a hacer por ti. Amén. O sea, lo que Dios quiere nada más es que seamos dispuestos, obedientes, que le creamos y que estemos dispuestos a manifestarlo, a representarlo. Él te dice: yo voy a pelear al final de cuentas. Yo voy a hablar por tu boca. O sea, yo lo voy a hacer. Pero Dios quiere que tú seas un manifestador de la voluntad, de la presencia, de la gloria de Dios, de la voluntad de Dios. Así que David hacía ello, era guerrero. Pero vemos a David que no solamente él era un guerrero, David también era un profeta. Y aquí lo maravilloso de David es que aunque David no tenía un título reconocido como el profeta David, David profetizaba por el Espíritu. La mayoría de los salmos que encontramos de David, hermanos, fueron inspirados por el Espíritu. Amén. Entonces David profetizó. Cuando David lo tomaba el Espíritu, dice que él cantaba, y en esos cantos que David expresaba hacia Dios, no eran composiciones de algo que subía a su mente, sino que eran vivencias, experiencias con el Espíritu mismo de Dios que venía y lo hacía cantar. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso cuando usted profetiza. Profetizar es anunciar aquello que el Señor pone en su vida por el Espíritu Santo. Es cuando Dios te dice: abre tu boca que yo la voy a llenar. Abre tu boca porque yo voy a hablar por esa boca, y yo voy a decir, aleluya, lo que yo quiero decir. Aleluya. Tú solamente vas a ser un portador de la palabra que va a fluir por una inspiración divina, porque Dios va a usar tu vida para que profetices. Aleluya. ¿Cuántos creen que en este tiempo Dios sigue usando vidas para que profeticen? David no solamente profetizaba, David también, aunque no tenía el oficio de sacerdote, David, vemos que muchas veces pide el efod. El efod era algo que usaban los sacerdotes para entrar a la presencia de Dios, para consultar a la boca de Dios. Y David lo hacía cuando tenía una necesidad, cuando David tenía algo en el cual no podía confiar en los hombres, buscaba el consejo de Dios, buscaba la guianza de Dios. Por eso el rey David no solamente era un tipo, una figura de lo que es Cristo, sino también el rey David es algo en el cual ahora también representa lo que ahora nosotros somos como hijos de Dios. O sea, también nosotros, oiga bien, estamos en esa enseñanza, en esa figura del rey David. Porque nosotros también fuimos llamados a ser guerreros, a enfrentar guerras. Y la Biblia dice que nuestras guerras no son carnales. A David le tocó ciertamente sacar la espada, matar gigantes, sacar su lanza, sacar aquellos instrumentos de guerra. Pero nosotros ahora, como guerreros en Cristo Jesús, la batalla de la fe que estamos peleando es una batalla donde nuestras armas, dice la palabra, no son carnales, sino son espirituales. Son poderosas para destruirle fortaleza al diablo. Aleluya. Y mira,
Dios, aleluya, cada día está levantando gente que está capacitando, gente que está adiestrando para esa batalla. Aleluya. ¿Cuántos guerreros hay aquí? Entonces David también es una figura del creyente, porque nosotros tomamos de esa enseñanza también para testificar que nosotros también profetizamos. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros estamos profetizando. Cada día dice que nosotros estamos mostrando el testimonio de lo que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas. No hay una profecía poderosa que el testimonio. Dice que nosotros anunciamos, proclamamos las virtudes de aquel que nos llamó, aquel que nos sacó, dice, de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz, al reino del amado Hijo Jesús. Amén. Si algo tenemos que hacer es anunciar. Habla y no calles, decía el Señor frecuentemente. Aleluya. Sí, hermano, porque mire qué hermoso es dar el testimonio de que fuimos transformados, que las cosas que vivíamos antes ya no están en nuestra vida. En nuestra vida había esclavitud, ya no hay esclavitud, somos libres. En nuestra vida había tinieblas, ahora dice que hay luz. En nuestra vida había muerte, ahora tenemos vida. Aleluya. En nuestra vida no teníamos pasada, no teníamos una ciudad permanente, éramos extranjeros y advenedizos, y ahora tenemos una ciudad, aleluya, firme, una ciudad de refugio, una ciudad cuyo rey es Jesucristo, aleluya. Y nosotros somos ciudadanos de ese reino. ¿Cuántos ciudadanos